Hermanos salvadoreños, al igual que ustedes, salí de mi país con la idea de triunfar. Pero los recuerdos, mi familia y mis amigos me hicieron volver. Todos extrañamos a nuestros seres queridos y tener un lugar donde regresar. Por eso el Fondo Social para la Vivienda te acerca la oportunidad para comprar una casa en El Salvador a través del programa Vivienda Cercana. Entra a www.fsb.gov.sb e infórmate sobre el programa Vivienda Cercana. Porque El Salvador es tu casa, tu país. Fondo Social para la Vivienda, Gobierno de El Salvador. ¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más de Foco. Soy Karen Fernández y estoy en compañía de Saúl Hernández. Karen, en el programa de esta ocasión tendremos una entrevista con Héctor Daviresi. Este político y economista ha dado muchos aportes al país y tendremos una entrevista de perfil sobre su vida. Así es, y junto a Saúl vamos a entrevistar en nuestra mesa de matices al diputado no partidario Leonardo Bonilla. Vamos a conversar con él sobre la elección de 5 magistrados que durante 9 años estarán en la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Y es que tanto el diputado Bonilla como organizaciones de la sociedad civil han denunciado que en la Asamblea Legislativa los partidos están negociando cuotas en lugar de fijarse en la idoneidad de los candidatos. Iniciamos. En 2018, el Museo de Arte de El Salvador, MARTE, inauguró la exhibición denominada Diálogos del Arte Salvadoreño. Con sus 103 piezas de arte, esta exhibición nos conduce a un encuentro con nuestra identidad desde la mirada de 84 artistas nacionales y 5 diferentes colectivos: memoria, migración y protestas, en un recorrido que parte desde el siglo XX hasta la actualidad. Te invitamos a conocer más sobre esta exhibición abierta al público visitando el MARTE. Conoce sus horarios en marte.org.sb. Durante los 15 años de funcionamiento, MARTE ha cumplido con el compromiso fundamental de exponer en sus salas de manera permanente arte salvadoreño. Por ello, en los 1.208 metros cuadrados destinados a exposiciones, se muestra nuestra exhibición permanente Diálogos en el Arte Salvadoreño, inaugurado en el 2018 y que estará en nuestras salas hasta el año 2022. Diálogos en el Arte Salvadoreño es una propuesta de carácter temático que comprende 800 metros cuadrados de arte salvadoreño, 5 años de exhibición, 103 piezas de arte, de 84 artistas salvadoreños, 5 colectivos y 2 secciones principales llamadas Donde hubo fuego, Arte contemporáneo y Entre realidad e imaginación, bajo la curaduría de Simón Vega y Rafael Alas Vázquez, mostrando las relaciones y asociaciones entre variados planteamientos artísticos. Esta exposición contiene una diversidad de medios de expresión que son testimonio de la creatividad del artista salvadoreño y de un desarrollo cambiante y fructífero a lo largo del siglo XX hasta la actualidad. Donde hubo fuego, fluye y se vive el arte contemporáneo con temas como el grito y el susurro insostenible, protestas, manifestaciones, tramas, encierros, espejos, telenovelas, escapes, épica historia del olvido, la rebeldía de la memoria, criaturas de la diáspora, nueva mitología de la migración, fértiles uniones, la solución de la colectividad. Entre realidad e imaginación, en el arte del siglo XX abordaremos las temáticas de entre temores y pérdidas, la tragedia del conflicto, nuevas realidades y mundos paralelos, el apego al entorno, realismo social e identidad, amanecer en el campo, el paisaje nacional y su protagonista. Diálogos en el Arte Salvadoreño. Es un viaje a Marte para conocer más nuestra historia.
Bienvenidos a Reflejos, el segmento de análisis internacional de Focos. El pasado 14 de junio, la Cámara de los Diputados de Argentina avaló la despenalización del aborto hasta la semana 14 de gestación. El proyecto ahora debe pasar por la aprobación del Senado, que debatirá sobre él el próximo 8 de agosto. Según estadísticas oficiales del Ministerio de Salud de Argentina, el 17% de las 245 muertes de embarazadas registradas en 2016 fueron por abortos clandestinos, convirtiéndose así en la primera causa de mortalidad materna en ese país. Human Rights Watch es una organización que ha jugado un rol importante en el debate de América Latina, argumentando que la interrupción del embarazo pasa por un derecho humano de las mujeres. En esta oportunidad hablamos con José Miguel Vivanco, quien es director para las Américas de Human Rights Watch, con quien conectamos hasta Washington, D.C. Bienvenido, José Miguel. Al contrario, un placer estar contigo, Andrés, en el programa. Bien, las posturas conservadoras argumentan que el aborto viola el derecho a la vida. Usted ha argumentado todo lo contrario. Explíquenos desde el ámbito jurídico qué derecho a la vida debe prevalecer, el de la madre o el del bebé, y por qué, José Miguel. Andrés, yo sé que en el ámbito interno, desde el punto de vista filosófico, religioso, incluso desde el punto de vista hasta científico, hay distintas interpretaciones, distintas escuelas de pensamiento respecto de cuándo comienza la vida. Pero donde no hay dudas y no hay discrepancias y no hay distintas escuelas es en el ámbito de la protección internacional de los derechos humanos, porque se entiende que la vida y la salud de la madre está siempre en el desarrollo del feto. En pocas palabras, ante una disyuntiva como la de decidir entre salvar la vida de la madre y por lo tanto interrumpir el embarazo, desde la perspectiva de los derechos humanos no cabe duda alguna. Y todos los órganos internacionales de derechos humanos que se han pronunciado tanto en el ámbito de Naciones Unidas como en el ámbito de la OEA sostienen exactamente lo mismo, que el Estado debe asegurarse y facilitar la interrupción del embarazo cuando la vida o la salud de la madre esté en peligro, pero también en otras hipótesis, cuando por ejemplo la madre haya sido víctima de una violación sexual. En ese caso se estima que esa mujer que no ha consentido en un acto sexual del cual ha resultado embarazada, tiene el derecho y el Estado tiene el deber de permitirle a esa mujer en esas condiciones extraordinarias que interrumpa su embarazo. Porque de lo contrario sería revictimizar doblemente a una mujer que primeramente sufrió un delito, fue víctima de un delito, y luego el Estado le dice, usted va a tener que continuar con ese embarazo como si se tratara de un embarazo normal hasta el parto, y no tiene derecho a interrumpirlo. Si llega a interrumpir su embarazo, va a la cárcel. ¿Qué dilema más cruel? ¿Qué dilema más inhumano? En esas circunstancias, obligar a la mujer a seguir adelante con el embarazo hasta el final, hasta el parto, desde el punto de vista del derecho y del derecho internacional de derechos humanos, es una obligación que se impone, avasallando la dignidad de la mujer, que en esas circunstancias extraordinarias debe tener el derecho a decidir sobre esa materia. Bien, sabemos que el aborto está en constante debate en Latinoamérica y hablemos del caso argentino. Pese a la gran movilización civil que ocurrió, que se desarrolla también en el Cono Sur, a favor de la despenalización del aborto, en el Congreso de los Diputados de Argentina el debate fue cerrado. ¿Cómo se explica que la democracia representativa en este caso no se exprese como ocurre en la calle? Efectivamente hay un debate muy intenso sobre el tema del aborto en toda la región. Y lo cierto es que no solo en esta región, sino que en muchas otras, la tendencia ha sido, primero, a despenalizarlo, a lo menos en esas tres causales. La excepción son los casos como el de Chile hasta el año pasado, que prohibía el aborto incluso si la madre, peligrara la vida de la madre, o si la madre fuera víctima de una violación, o si el feto no fuera viable.
esa represión, esa penalización del aborto en términos tan absolutos como ocurría en Chile, felizmente hoy día cada vez son menos los casos de los países que mantienen una legislación absolutamente prohibitiva del aborto, incluso en esos casos extremos, como por ejemplo El Salvador, también Nicaragua, Honduras, República Dominicana. Son muy pocos los casos, felizmente, y la tendencia desde el 2000 a la fecha, si tú revisas esta materia, ya van todos los casos donde se debate el aborto, en todos ellos, los últimos 28 casos que hay, se van ampliando las posibilidades de interrumpir el embarazo, ya sea por causales específicas como las que hemos señalado, o por una legalización. El caso argentino es justamente el que se está debatiendo hoy día. El debate en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados en Argentina, ha sido absolutamente transparente, Andrés. Es decir, tan transparente como que ha habido múltiples sesiones. Esto ha convocado y ha cautivado el interés de muchos, al punto en que me invitaron a mí a participar en una audiencia ante la Cámara, y la Cámara finalmente votó el tema y se ganó el proyecto que legaliza el aborto dentro de las primeras 14 semanas por 4 votos. Ahora está en el Senado, y en el Senado la cosa está muy dividida. Se supone que en agosto resuelven en el Senado, y entiendo que hay 12 senadores indecisos que son los que van a realmente determinar el futuro de esta ley. Yo espero que Argentina siga avanzando y logre legalizar el aborto, que además es consistente con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Y el presidente Macri, esto es muy interesante destacarlo, que es un presidente de centro derecha, nadie podría acusarlo de ser un presidente de izquierda, sin embargo ha sido muy respetuoso en esta materia. Él ha dicho: personalmente estoy en contra del aborto, pero si el país, democráticamente, luego de un debate público... Bien, muchísimas gracias, José Miguel. Al contrario, un gran placer estar en el programa de ustedes, hablando sobre un tema tan importante, que merece un debate público como es el aborto en América Latina. Bien, con esto cerramos nuestro segmento internacional Reflejos. Ya volvemos con más contenido. Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de camping. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues! Solo con tu tarjeta Club LPG ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a La Prensa Gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de La Prensa Gráfica. El Salvador es uno de los países con peor calidad de vivienda en Centroamérica. Según el estudio Vivienda en Centroamérica, elaborado por el INCAE y el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible, el 16% de los hogares salvadoreños no cuenta con una vivienda y un 75% tiene una, pero en condiciones precarias. Esta realidad es compartida también por Guatemala y Honduras, países del Triángulo Norte Centroamericano, en donde el déficit habitacional sobrepasa el 1.000.000 de viviendas. El principal problema en estos países es la calidad de la vivienda. El déficit habitacional es cuantitativo cuando refleja la ausencia total de una vivienda. Hablamos de déficit cualitativo cuando faltan condiciones que aseguren una vida digna. Una vivienda adecuada debe tener las condiciones físicas que garanticen salud, educación y productividad familiar. En 2015, Naciones Unidas registró que alrededor de 7.5 millones de centroamericanos disponían de una vivienda informal o tugurio. Pero ¿cuál es el déficit habitacional en nuestros países? En El Salvador es necesario construir 245.369 nuevas viviendas que permitan a todos los hogares salvadoreños tener un lugar para desarrollar su vida familiar. Mientras que en 1.143.100 viviendas es necesario rehabilitar el piso, techo, paredes y servicios públicos para asegurar una mejor calidad de vida. En Honduras, el déficit cuantitativo es menor,
ya que representa el 7%. Es decir, se necesitan 126.000 nuevas viviendas y mejorar la calidad de otras 970.000. Guatemala, por su parte, registra el mayor déficit habitacional en la región, con más de 2.275.000 viviendas, de las cuales un 29% deben construirse nuevas y un 61% deben tener mejores condiciones. En cuanto a los servicios básicos, El Salvador es el país con la mayor cantidad de hogares sin conexión a agua potable. El 27% de las familias no cuentan con este servicio. En Honduras, los hogares sin conexión a agua potable son el 17% y en Guatemala el 9%. Asimismo, el 44% de los hogares guatemaltecos no cuenta con servicios sanitarios en su lugar de habitación. Le sigue Honduras con el 25% y El Salvador con un 8%. De acuerdo con el INCAE, estos problemas afectan entre el 66 y 71% de las familias pobres y extremadamente pobres de los países del Triángulo Norte Centroamericano. Según el estudio, el problema de vivienda en Centroamérica responde a que el gasto público en este rubro es bajo y sus pocos esfuerzos están dirigidos principalmente a la construcción de vivienda y en menor medida a la mejora de las condiciones del parque habitacional existente. Datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, sostienen que en 2015, en El Salvador, solo el 1.8% del PIB se destinó para el sector vivienda. En Guatemala se alcanzó apenas el 1.4% y en Honduras, el caso más preocupante, solo se invirtió el 0.1% de la producción nacional de ese país en atender el déficit habitacional. Naciones Unidas ha definido que para alcanzar el desarrollo sostenible en 2030 se debe asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles. Eso es todo en Prisma, hacemos una pausa pero regresamos con más contenidos en Focos. Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de camping. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues! Solo con tu tarjeta Club LPG ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a La Prensa Gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de La Prensa Gráfica. El cuentista y dramaturgo salvadoreño Alejandro Córdoba conversó con Alberto Arene sobre su último galardón, el Premio Centroamericano Carátula de Cuento Breve por el relato Lugares Comunes. Córdoba compartió la reseña de su obra y opinó sobre las causas sociales que debe abanderar su generación. Yo siempre he sido muy ambicioso y este premio estuvo en mis sueños más salvajes, quizá desde que se creó, porque como bien lo dijo usted, es un premio creado para impulsar las voces jóvenes, específicamente en el cuento, y yo escribo cuento quizá desde los 13, 14 años. Entonces me tracé la meta de obtenerlo, no específicamente por el reconocimiento, sino por el megáfono que eso significa, ¿no? O sea, cómo posicionarme en un premio como ese consigue que mi literatura llegue a más gente, ¿no? Y Lugares Comunes responde a la pregunta de cómo se conocieron mis padres, ¿no? Creo que la ficción es un maravilloso método para intentar comprender tiempos que no son los nuestros, ¿no? Entonces yo siempre tuve presente la anécdota de cómo se conocieron mis papás en la vida real y me parecía un material demasiado digno de convertirse en ficción, ¿no? La historia con la que obtuve el premio es ficcionada, ya tiene muchísimas
cosas cambiadas, ¿no? Y no es específicamente la anécdota, pero sí surge de la necesidad de tratar de recrear la época también en la que mis padres se conocieron, que creo que es una época radicalmente distinta a la mía y que tampoco es tan distante en el tiempo, pero sí es demasiado difícil de comprender para mí. Leí el cuento anoche y efectivamente hablas de un padre que estaba en la cárcel en los 80s. Sí. Yo soy hijo de un expreso político de la izquierda salvadoreña durante la guerra, ¿no? y de una familia completamente guerrillera. Y creo que todas esas historias de la guerra estuvieron muy presentes desde muy temprano, pero siempre como esos cuentos de vaqueros, ¿no? Que no comprendían, ¿no? Cómo es posible que una sociedad completa pudiera organizarse en contra de su propio gobierno y también inscrita a un movimiento mundial, ¿no? O sea, porque no era una cosa que estaba solo sucediendo aquí, sino, como dice el cuento mismo, el mundo entero está en pugna, dos bandos solamente. Y por más que uno no quisiera tener una opinión, había solamente dos bandos. O querías que las cosas siguieran como están o querías el cambio, ¿no? En la época de mis padres, el mundo estaba dividido en dos ideologías y la pugna era en tratar de entender si el capitalismo debía ser derrocado e instalar un nuevo sistema. Y eso, en eso consistía una época completa, ¿no? Nuestra época, después del enorme fallo del proyecto comunista, seguimos inscritos bajo un capitalismo que es cada vez más permisivo y cada vez más complicado porque muta, crece y nos sorprende. Entonces, dentro de este capitalismo, creo que mi época está enfocada en las luchas individuales, en las luchas de las pequeñas identidades. Hablo específicamente de los derechos de las mujeres, los derechos de la diversidad sexual, entre otros, ¿no? Entonces, creo que es ahí donde, digamos, tengo la suerte de nacer homosexual, porque sí puedo abanderar una causa de mi época, de mi tiempo, ¿no? O sea, si antes de hoy ser homosexual no habría podido ser parte de mi causa, ¿no? Por ejemplo, hablo muy específicamente de la época de mis padres y todo el proyecto de izquierda. La izquierda latinoamericana ha sido homofóbica desde siempre, ¿no? O sea, dentro de las guerrillas no se permitía la homosexualidad como tal. Entonces, también creo que es una cuestión de suerte, de circunstancias, ¿no? Tengo la suerte de estar inscrito en este tiempo donde se me permite abanderar una causa. Creo que es mi generación la que tiene que cambiar las cosas, porque las generaciones anteriores ya demostraron por todas las vías posibles que no pueden modificar sustancialmente la sociedad desde esos términos, ¿no? Entonces, yo sí pertenezco a una generación que nació mucho más abierta y mucho más comprensiva con la diferencia, ¿no? Entonces, las luchas de las mujeres y las luchas de la diversidad sexual van a ser abanderadas por mi generación y va a ser mi generación la que consiga avanzar sustancialmente. Sigfrido Reyes, presidente del organismo promotor de exportaciones e inversiones de El Salvador, PROESA, visitó el estudio de Focos para hablar sobre la Ley de Zonas Económicas Especiales, que busca establecer un territorio fiscal diferenciado para empresas en la región oriental del país. Reyes explicó su visión de cómo el proyecto busca dinamizar la economía. Sabemos que ya en lo que se ha conocido públicamente se definen a las zonas económicas especiales como áreas de tratamiento diferenciado para empresas. Así lo explica el gobierno. ¿Podría ayudar explicándole a nuestra audiencia en qué consiste ese tratamiento diferenciado para empresas? Un tratamiento diferenciado en materia fiscal que busca que se instalen empresas en esa zona. Esto tampoco es nada novedoso. El país ya tiene un régimen legal de tratamiento más favorable a aquellas empresas que se establecen en zonas francas, que se establecen en parques de servicios, empresas que desarrollan proyectos de energía renovable, empresas que desarrollan proyectos turísticos. O sea, no nos estamos inventando el agua azucarada. Lo que desde el gobierno se plantea
es una gran pregunta. Bueno, y si todo eso es así, ¿por qué no se han instalado las empresas en Oriente? O sea, hay, a nuestro juicio, insuficientes incentivos. ¿Podría solo explicarnos detalladamente cuáles son los incentivos fiscales, sí, las exenciones fiscales que están planteadas para las empresas que se instalen en que las se zonas instalen económicas especiales de Oriente? Sería prácticamente lo que ya puede recibir cualquier empresa, bajo cualquiera de estos 4 regímenes que yo he planteado, más un plus. O sea, lo que ya se tiene, más un plus. Te puedo decir que en el caso de la ley de zonas francas, te establece límites de 20 años de exoneración del impuesto sobre la renta en 100%. En el caso de la zona económica especial serían 25 años. Y luego 5 años más con una reducción del 75%. Y luego, para los desarrolladores de la zona, estarían pagando 50%. Eso es un ejemplo. Explíquenos algo muy rápido, antes de continuar con su detalle. Si usted mismo ha reconocido hace unos minutos que este esquema no tiene ningún elemento novedoso respecto a la manera en la que se está promoviendo la atracción de inversiones y que a pesar de tener distintos regímenes de incentivos fiscales para empresas no ha sido posible atraerlas, ¿qué le hace pensar que agregar más incentivos va a atraer más empresas? Eso surge de una serie de estudios que hemos realizado, donde los incentivos fiscales evidentemente son importantes, pero no son suficientes. Por supuesto, dar un poco más ya resulta atractivo. Los estudios que nos llevan a proponer este tipo de legislación nos indican que, si bien es cierto, hay un costo fiscal para el país, pero también hay otros efectos positivos. Lo importante es ver el saldo neto, que es lo que le queda al país. Te voy a poner el caso de nuestros actuales regímenes de incentivos. Le cuestan al fisco, más o menos, el año pasado, un poco más de $100 millones. O sea, es impuestos no percibidos. Okay. Bueno, pero por el otro lado, el fisco recupera impuestos sobre la renta, de salarios. Por otro lado, esa masa de salarios va a la economía nacional. ¿Qué te genera ahí? IVA. También el fisco recupera por la vía del IVA, que de otra manera no se hubiesen generado. Pero ¿se identifica esa relación directa entre el incentivo y ese impuesto sobre la renta y el IVA? Sí, estamos hablando de lo que el Estado o el fisco deja de percibir versus lo que percibe por otras vías, a partir de esa operación económica. Pero esto no implica, por ejemplo, que los trabajadores sean los que asuman mayor carga impositiva versus lo que grandes empresarios tienen que pagar. Es que mira, el tema aquí es si el trabajador tendrá o no tendrá empleo.